Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer curso de trading que vamos a hacer en el canal. Aclaro que esto va a ser como una serie, ya que hay muchísimos temas y conceptos importantes que deben saber antes de siquiera iniciar en el mundo del trading o poner una operación en el mercado real. El objetivo de este curso es que puedan aprender todo sobre trading, los fundamentos básicos, cómo funciona, todo sobre análisis técnico, análisis fundamental, dónde pueden hacer trading, los tipos de trading que existen, básicamente toda la información que necesitan para poder operar en el mercado real de la mejor manera posible. Antes de empezar quiero hacer un par de aclaraciones. En primer lugar, en esta serie de trading no les voy a dar la receta mágica para que se hagan millonarios. Tampoco les voy a dar soluciones mágicas. Lo único que les voy a dar son las herramientas y el conocimiento necesario en base a mi propia experiencia para que ustedes puedan hacer trading de manera profesional. El resto va a depender exclusivamente de ustedes mismos, de las ganas que le pongan en practicar y en aprender, ya que hacer trading es un proceso muy difícil y por supuesto ser rentable no es algo fácil, es un camino muy largo que requiere mucha paciencia y si realmente ustedes quieren ver buenos resultados van a tener que recorrer ese camino. Aclaro también que toda la serie completa va a estar disponible totalmente gratuita, tanto en YouTube como en otras plataformas, sin ningún tipo de limitación. No les voy a vender absolutamente nada, el objetivo es simplemente que ustedes aprendan a hacer trading. Quiero que entiendan también que hacer trading implica riesgos y que no es para todos. Según las estadísticas, solo el 5% de los que hacen trading logran ser rentables y solo el 1% logra vivir del trading. Esto es para que se hagan una idea de lo difícil que puede llegar a ser. Prefiero decirles las cosas como son desde el principio, pero si ustedes se esfuerzan y tienen mucha disciplina, las recompensas pueden ser muy grandes y muchas veces más de lo que ustedes piensan. Habiendo aclarado todo esto, vamos a pasar directamente a entender qué es el trading y su funcionamiento y por qué es tan importante que ustedes aprendan todo lo relacionado al mundo del trading para poder hacerlo bien y que se diferencien del resto de los traders que muchas veces solamente terminan perdiendo dinero en vez de ganar. La palabra trading, si lo traducimos al español, significa comercio y es literalmente eso, es simplemente comerciar entre personas, o sea, una persona puede comerciar un activo digital con otra a través de una plataforma intermediaria que puede ser un broker o un exchange. El precio de ese activo está determinado por la oferta y la demanda. Ese activo puede ser una acción, una divisa, como es en el caso de Forex, o pueden ser commodities, ETFs, una criptomoneda, etcétera. Hay muchísimos activos disponibles en el mercado y varios mercados disponibles. Dentro de ellos tienen el mercado spot o el mercado de futuros. También tienen opciones, pero en este video nos vamos a centrar, y en todo el curso por supuesto, nos vamos a centrar única y exclusivamente a lo que es el mercado spot y futuros. La forma más común que tienen de poder ganar dinero haciendo trading es simplemente comprando un activo a un precio determinado y venderlo mucho más caro, quedándose con la diferencia de entre la compra y la venta, descontada por supuesto las comisiones que les va a cobrar la plataforma de trading que ustedes decidieron usar. Esto parece muy fácil, la única dificultad es que van a tener que poder saber de manera correcta para dónde se va a mover el mercado anticipadamente, ya que si ustedes se llegan a equivocar y el mercado se les mueve en contra, pueden perder una parte del dinero que pusieron o todo el dinero o incluso toda la totalidad de la cuenta, dependiendo cómo tengan configurada esa cuenta. Por supuesto que si el mercado se les mueve a favor, ustedes van a ganar dinero. El secreto está en aprender sobre el funcionamiento del mercado para poder sacarle un gran beneficio a los grandes movimientos o pequeños movimientos, depende la estrategia que ustedes tengan para poder hacer trading. Hay que entender también que para poder hacer trading necesitan sí o sí acceder al mercado a través de una plataforma intermediaria, o sea, ustedes no pueden ir directamente al mercado y poner una sola operación o comprar un activo en específico. Por esa razón necesitan obligatoriamente de una plataforma para poder hacer trading y poder acceder al mercado. Existen dos tipos de plataforma actualmente, que son los brokers y los exchange. Ambos tienen sus ventajas y desventajas. Esto depende cómo lo usen y para qué lo quieran. Igualmente en este video les voy a mostrar cuáles son las ventajas y desventajas de la manera más corta y sencilla posible para que ustedes puedan elegir correctamente la plataforma antes de registrarse. Vamos a empezar primero con los brokers. Estos están principalmente enfocados a lo que es el mercado tradicional, o sea, van a poder trabajar con acciones, forex, índices, commodities, ETFs y algunas que otras criptomonedas en algunos casos. Solo se puede operar en el mercado cuando está abierto o en el mercado OTC, que es un mercado alternativo que trabaja las 24 horas, pero esto solamente está disponible en algunos brokers. También las comisiones suelen ser mucho más altas al comprar o vender cualquier activo si lo comparamos con un exchange. Los brokers muchas veces dicen tener cero comisiones, pero en realidad tienen un spread muy alto.
El spread es básicamente la diferencia que existe entre que yo solicito la orden y el tiempo que tarda en ejecutarse esa orden. Esa diferencia que hay puede hacer que yo compre un poco más caro o que venda un poco más barato. Suelen tener depósitos con moneda fiat u otras billeteras. Esto varía mucho dependiendo del país y el broker que utilicen, teniendo en cuenta también que las acreditaciones muchas veces suelen tardar un poco más, horas o días, dependiendo del método de pago que utilicen. Los límites de depósito o retiro suelen ser mucho más altos que lo que generalmente vemos en un exchange. Pueden ir de los 50, 100 o incluso $300 como mínimo para poder depositar en un broker. Los mínimos de apertura de operación también suelen ser muy altos porque trabajan con lotes mini, micro o nano lotes, que serían como una forma de medir el tamaño de la operación. Se pueden trabajar con apalancamientos hiper altos que pueden ir desde los 1 hasta los 500, 1000x o incluso más en algunos brokers. Y también por último tienen un mercado de poco movimiento, o sea, no hay tanta volatilidad como en el mercado cripto, pero sí se le puede sacar una muy buena ventaja dependiendo de la estrategia que utilicen para operar. En el caso de los exchange tenemos muchas formas de poder depositar o retirar, pero también los mínimos son mucho más bajos. A partir de $1 o $2 ya podemos depositar en cualquier exchange, cosa que no logramos hacer con un broker. Hay alta liquidez en la gran mayoría de mercados, lo que nos permite poder comprar y vender mucho más rápido sin prácticamente deslizamiento de precio o cambio brusco de la cotización, que es algo muy favorable. Los mínimos de operaciones son muy bajos, podemos abrir operaciones de $2 o $3 según el exchange. En algunos casos podemos abrir operaciones con menos todavía. Van a tener un acceso amplio a lo que es el mercado cripto y al mercado tradicional también en algunos exchange, como es en el caso de BinX, que le permite a través de futuros estándar poder operar índices, commodities, forex y otros mercados tradicionales, pero en horarios de mercado. Las comisiones de apertura y cierre de operación también son muy bajas si lo comparamos con algún broker. Tienen posibilidad de usar apalancamiento de 1 hasta 200x según el exchange y el activo que operen. Tienen el mercado cripto abierto las 24 horas. Se puede acceder a muchos tipos de herramientas de inversión, no solamente lo que está relacionado al mundo del trading, que es una ventaja muy importante. Y por último, pueden trabajar con alta volatilidad, lo que permite que muchas veces puedan sacar grandes ganancias en muy corto plazo, pero también por supuesto con alto riesgo. Hay que tener en cuenta que ambos son casas de cambio, es decir, uno está enfocado más a lo que es el mercado tradicional, como son los brokers, y el otro está más enfocado a lo que son los mercados de criptomonedas. Todas las plataformas de trading que yo uso se las dejo en la descripción. Yo en lo personal prefiero utilizar siempre los exchanges porque considero que tienen muchas más ventajas y beneficios que muchas veces en los brokers no se puede conseguir, pero ustedes pueden elegir cualquier plataforma en la que mejor se ajuste a lo que ustedes quieran operar o al mercado que ustedes quieran operar. Según la plataforma que elijan, los activos pueden ser muy variables. Existen dos mercados principales que son spot y futuros. En spot ustedes estarían comprando el activo real sin ningún tipo de modificación, y en futuros estarían comprando un contrato que replica el valor de un activo real, con la posibilidad de poder invertir no solamente al alza sino también a la baja y utilizar herramientas avanzadas. Si quieren saber más de manera detallada cómo funciona el mercado spot y futuros y las diferencias, les dejo un video en la descripción con la información detallada. Dentro de cada mercado existen muchos activos, por ejemplo las acciones, los índices, divisas en el caso de Forex, ETFs, que son un contrato que está respaldado por un activo real y replican el valor de ese activo. También tienen el mercado de las criptomonedas, que también está muy presente en los exchanges, que tienen una gran variedad para elegir. Si no saben cuál elegir, abajo en la descripción también les dejo un video explicando a detalle todos los requisitos que debe cumplir un exchange para que ustedes lo puedan elegir correctamente. Y hasta acá sería la primera parte. Les expliqué de la manera más sencilla y corta posible qué es el trading, los riesgos y beneficios, cómo funciona, las plataformas que necesitan para operar, los diferentes mercados que hay disponibles, y toda la información que complementa este video se los dejo en la descripción también para que puedan tener la información completa. No se pierdan la parte 2 porque vamos a estar hablando de manera detallada sobre los diferentes tipos de mercados para que puedan elegir correctamente los perfiles de inversor y los estilos de trading, que también son muy importantes que sepan elegir bien, junto a otra información que también es muy importante. Cualquier duda que tengan me lo pueden dejar en los comentarios o unirse al grupo de Telegram si es que quieren mucha más información o participar gratis de diferentes sorteos o eventos. Muchísimas gracias a todos como siempre, chicos, y nos vemos en el próximo video.